Yo era conductor del metro y vi a la misma mujer morir una y otra vez. El problema empezó el día en que ella se dio cuenta de que yo la estaba mirando. Frecuencia fantasma, donde las historias cobran vida. Me aprendí todas las líneas del metro religiosamente como se aprende un rezo. Totalmente de memoria, con fe y con miedo. Al principio uno cree que el peligro está en lo eléctrico, en lo humano, en el descuido. Después entiendes que lo peor es la rutina, porque la rutina te afloja el alma y deja la puerta entornada. Yo era conductor en turno nocturno, de esos que se quedan cuando la ciudad baja el volumen y el túnel se vuelve una garganta oscura que devora el tren al entrar. La cabina olía a metal tibio, a café recalentado y a ese polvo viejo que no es polvo, sino a historia molida. La primera vez que la vi fue en una estación cualquiera, de las que parecen iguales a las demás cuando ya llevas años en esto. Venía entrando con la velocidad medida y escuchando el canto del tren acomodándose en los rieles. Y ahí, en el borde del andén, la vi. Una mujer quieta, demasiado quieta, como si la hubieran dibujado con el lápiz de la prisa. Vestía claro, no blanco limpio, sino blanco cansado, como sábana guardada y desgastada por el paso del tiempo. Tenía el cabello pegado a la cara y aún así sentí que me estaba viendo. Entonces se aventó. No fue un salto cinematográfico ni un grito. Fue una decisión breve, sin dramatismo, como quien baja un escalón que ya conoce. Yo jalé el freno con el cuerpo completo, con la espalda y con el miedo entumeciendo todo mi cuerpo, y el tren chilló como si lo estuvieran pelando vivo. No hubo golpe. No hubo nada que la lógica pudiera comprender. Cuando me asomé, temblándome las manos, las vías estaban vacías, pero el aire traía un olor húmedo, a tierra de una tumba recién abierta, totalmente fuera de lugar, como si el túnel respirara panteón. Esa noche no reporté nada. ¿Qué iba a decir? Vi a una mujer aventarse y luego no había nadie. Nadie quiere ser el conductor que ve cosas. Nadie quiere que lo manden a evaluación, que lo miren con esa lástima administrativa. Me repetí que fue el cansancio, que fue un reflejo, que fue mi mente haciendo sus trucos. Y funcionó al principio, hasta que dejó de funcionar. La segunda vez, 2 noches después, fue igual. El mismo vestido blanco gastado, la misma quietud, el mismo salto sin ruido, y otra vez, vías limpias, silencio embarrado, ese olor a tierra. La tercera vez fue peor, porque ya no pude mentirme. Empecé a llegar a las estaciones con el estómago apretado, buscando en el andén el manchón claro, la silueta imposible, y la encontraba, a veces de reojo, a veces completa, pero siempre en el borde. Siempre esperando el instante exacto en que mis ojos se topaban con los de ella. Hasta que ella lo notó. Fue un grave error. Fue una madrugada, casi al cierre, cuando el flujo de gente ya es de fantasmas cansados. La vi, y por primera vez, ella no se aventó de inmediato. Se giró despacio, con una paciencia vieja, y levantó la cara. No debía poder verla con esa nitidez desde la cabina, pero la vi. Tenía la piel pálida de quien ha vivido bajo tierra mucho tiempo. Sus ojos, esos ojos que no brillaban, se tragaban luz. Y su boca, apenas una línea, se estiró en una sonrisa que no era sonrisa. Era una mueca muerta y fría, como cuando alguien te encuentra después de años y apenas te recuerda. Pero hubo algo más en esa sonrisa que me heló por completo. Sentí un golpe por dentro, como si me hubieran puesto un nombre en la garganta. El tren siguió entrando, yo sin aire, y ella,
Antes de lanzarse, inclinó la cabeza, casi amable, casi agradecida. Luego se dejó caer. Esa vez sí escuché algo. No fue el golpe de un cuerpo ni un susurro. Fue un quejido que se me quedó pegado al oído como un zumbido. Después de esa noche, el acoso empezó. No de esos que se ven y se señalan, sino de los que te desarman sin testigos. Primero fueron detalles. El vidrio de la cabina empañado por dentro cuando afuera hacía calor. Y en el vaho, la marca de una mano pequeña, como de mujer, marcada desde el otro lado del mundo. Luego, el sonido de tacones en el túnel cuando el tren estaba detenido. Un tac-tac-tac que no pertenecía a nadie porque no había nadie. Empecé a mirar las cámaras de seguridad en los monitores, buscando explicaciones, y a veces en el reflejo oscuro de la pantalla, veía un blanco detrás de mí, parado donde no cabe una persona. Jamás volteaba. Me daba miedo que al voltearme, ella se mostrara. Todas las noches dormía mal. Soñaba con andenes infinitos, con anuncios sin letras, con una ciudad sin superficie. En el sueño, yo corría por el túnel y el túnel se estiraba, y al fondo siempre estaba ella, esperándome sin prisa, porque el tiempo no la tocaba. Siempre me despertaba con tierra bajo las uñas, como si hubiera estado escarbando. Mi esposa me preguntaba qué traía. Yo le decía, es estrés, la palabra más barata para esconder el terror. Ella me olía distinto. Decía, hueles a humedad, como a coladera. Yo me tallaba en la regadera hasta que me dolía y la piel se me ponía roja, pero el olor se quedaba como si ya fuera mío. En el trabajo empecé a evitar mirar a las vías. Manejaba con la vista clavada en el camino, como un caballo con anteojeras. Pero era peor, porque la imaginación ocupa lo que no miras. La sentía en el rabillo del ojo, la escuchaba en el metal, un arrastre suave, como tela mojada. A veces, en el altavoz, cuando debía salir mi voz anunciando precaución, se colaba un suspiro largo, una respiración que no era la mía. El radio tronaba con interferencias y, entre los chisporroteos, una frase imposible se repetía: me viste, me viste. Yo quería creer que era mi cabeza, pero mi cabeza no podía inventar ese frío, porque empezó el frío, un frío que venía del piso, que subía por las suelas, que se metía en los huesos. En la cabina, una noche, mi aliento salió como humo, y en el vidrio frontal, como si alguien dibujara con un dedo invisible, apareció un trazo, una línea vertical, lenta, precisa, como una puerta. Entonces algo golpeó 3 veces. No en la puerta de la cabina, sino en el vidrio, con la uña, 3 veces seguidas y pausada. Y el túnel, por primera vez, respondió con un eco que no terminaba. Fue entonces cuando entendí. No era que ella se arrojara a las vías, era que las vías la llamaban a ella. Y yo era el que había contestado al mirarla. La última noche llegó sin anunciarse. Era una corrida extra, de esas que te piden por operación, y uno dice que sí, porque así se paga la renta y pone comida en la mesa. La estación estaba casi vacía. Las luces parpadeaban con ese cansancio eléctrico que todos hemos visto, pero esa vez el parpadeo tenía ritmo, como un corazón ajeno. Vi a la mujer en el borde. No me sorprendió. Me dio incluso un alivio enfermo. Por fin se presentaba ante mis enjuegos. Al entrar, ella no saltó. Caminó hacia el frente del tren, a la altura exacta de mi cabina, y levantó la cara. Ahora su cabello no la cubría. Su rostro era el de alguien que había llorado hasta quedarse sin agua. Sonrió otra vez, y supe que esa sonrisa era una llave. «Te tardaste», dijo sin mover los labios.
La voz salió del túnel, del metal de las vías y del tren. Yo quise hablar por el radio, quise frenar, quise hacer cualquier cosa humana, pero mis manos no respondieron. El tablero frente a mí se oscureció, como si alguien hubiera apagado la realidad. Afuera, el andén se estiró de una manera imposible. Los pocos pasajeros quedaron quietos, congelados en el tiempo, como muñecos sin respirar y sin moverse. Ella extendió una mano. No era una mano luminosa ni etérea. Era una mano fría y de ultratumba, con uñas rotas y con tierra en las líneas de la palma. Me señaló el piso. Y el piso. Ese piso de concreto frío y áspero se abrió. No con un crujido ni un ruido estridente de la tierra abriéndose de par en par, sino con una suavidad obscena, como si el mundo fuera una boca. Las vías se volvieron una lengua negra. El túnel dejó de ser túnel y se convirtió en un pasillo oscuro hacia abajo, hacia un calor antiguo que olía a carbón y a confesión. Escuché murmullos, muchos, como si miles de personas rezaran al revés. Ella se dejó caer, pero esta vez no era suicidio, era más una invitación a seguirla. Y yo, sin poder evitarlo, la seguí. Sentí el aire volverse espeso, como chapopote. La cabina quedó atrás, la estación quedó arriba. La CDMX quedó como un recuerdo que se apaga lentamente al final de la vida. Caíamos y en la caída vi cosas sin forma, anuncios sin palabras, rostros de gente que ya no tenían ojos, sombras que se arrastraban con la prisa de los culpables. La mujer me miraba mientras descendíamos, satisfecha como si hubiera cobrado una deuda que se pactó con sangre. «Me viste morir sola», susurró. «Ahora me vas a ver vivir». El calor me abrazó con violencia. Oí un silbato, como el del metro, pero deformado, infinito, un silbato que no anunciaba estaciones, sino condenas. Abajo, el piso no era piso, era un fuego oscuro, un rojo sin luz, un infierno que no brillaba porque no necesitaba demostrar nada. Me ardieron los pulmones sin quemarse y se me llenó la boca de tierra. La mujer aterrizó de pie, como si el infierno fuera su casa. Me jaló por la muñeca con una fuerza humana, dolorosamente humana, y me llevó hacia un andén de piedra donde esperaban trenes sin ventanas. En ellos, las puertas se abrían solas, obedientes, y desde adentro se escuchaban llantos contenidos, como de gente que aprendió a sufrir en silencio. Antes de empujarme, la mujer se acercó a mi oído. «Gracias por mirarme», dijo. «Ya no te vas a hacer el ciego». Y entonces me subió al tren que bajaba cada vez más en la oscuridad. La luz blanca volvió a parpadear y la estación se redujo a un borde sin ancho. La miré y en su mirada entendí que no era el salto lo que se repetía, sino la decisión de no sostenerse más. Después, todo ocurrió sin prisa. Según las cámaras de seguridad, salí de la cabina con movimientos lentos, casi aletargados. Caminé por el andén mientras el tren comenzaba a moverse detrás de mí. Dicen que me detuve justo antes de que pasara frente a mí, que levanté la vista, que hubo un segundo en el que pareció que miraba a alguien que no estaba ahí. Luego, en el ángulo muerto, dejé de estar donde debía. El tren siguió su marcha. El ruido volvió a la estación. Las cámaras no mostraron pánico ni confusión. Mostraron a un conductor bajando de su cabina, avanzando por el andén y esperando. El tren arrancó. Pasó frente a él. Después, en los reportes, lo llamaron incidente. Pero todos los que vieron el video supieron lo mismo. No fue un accidente, pero tampoco supieron explicar lo que pasó. Si alguna vez has tenido la sensación de que el metro te mira de vuelta, no la ignores.
Dime en los comentarios qué estación evitas y por qué. Guarda esta historia, compártela con quien viaja de noche y sígueme para más relatos de terror del Metro CDMX.